SER Podcast. Hola, muy buenos días. La semana laboral va a terminar con el gobierno y la oposición preguntándose ¿y ahora qué? Después de que Junts, PP y Vox escogieran tumbar el decreto que subía las pensiones o contemplaba las ayudas al transporte. El gobierno se da un tiempo para recuperar esas medidas con nuevos decretos, primero porque tiene que asegurarse que esta vez sí tiene los apoyos que no pudo conseguir el miércoles, y luego porque mientras tanto intenta que Junts y PP asuman el desgaste de lo que hicieron. Conscientes de eso, de que tumbaron un decreto con efectos inmediatos sobre la gente, PP y Junts piden al Ejecutivo que trocee los decretos y así podrán apoyarlos, pero igualmente ponen sus condiciones. Y así estamos en una especie de punto muerto, con los ciudadanos sin saber exactamente qué va a pasar con las pensiones, con el transporte o con otras de las medidas del escudo social. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y a la política, que evidentemente en la dialéctica legítima que tiene que tener el gobierno y la oposición, pues no se incorpora un elemento que causa dolor social. Sánchez habla de dolor social, señala al PP, también a Junts, aunque no le mencione, que dice que si fuera por ellos, esto lo dice Junts, esto sale si se trocean los decretos. Eso alega Turull. La solució és molt senzilla, És a dir, els vam dir, escolta, preveieu fer un Consell de Ministres el mateix dimecres. Feu-lo, perquè trossejar, ho voteu, nosaltres ho votarem a favor. Trocead y votaremos a favor. Hay un mensaje clave aquí que es del PNV. Sostiene el Endacari Pradales que la legislatura puede aguantar, aunque pide otra actitud al gobierno. Sigo pensando que todavía la legislatura tiene recorrido. Eso exige hacer mucha gimnasia. Gimnasia del diálogo, gimnasia de la negociación. Lo que ayer ocurrió en el Congreso creo que tiene que servir para trabajar de otra manera los acuerdos políticos. Y el Partido Popular señala al gobierno, lo hizo anoche aquí en la SER, en Hora 25, el responsable económico del partido, que es Juan Bravo. El gobierno podría en un solo día, haberlo hecho. Hoy ya podría estar arreglado el tema de las pensiones y el tema del transporte. Hoy. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno? ¿No quiere hacerlo el gobierno, como ha dicho Sánchez? Se lo compro. Vayamos a la segunda derivada. El Partido Popular ha presentado proposiciones de ley que, si nos dejasen tramitarlas en 15 días, hay antecedentes, se podrían tramitar. Bravo dice que no ha habido ni una crítica interna dentro del partido por tumbar este decreto. Parece que la cosa está, por tanto, ahora mismo estancada por un argumento que todos comparten. Si esto no se corrige, es por culpa de los demás. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Bueno, de momento se da un margen para aprobar un nuevo decreto que corrija la situación actual. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Porque dicen que no van a pasar por las condiciones que quiere imponer el Partido Popular con las pensiones. Sí, el gobierno está estudiando cómo subir las pensiones y mantener las ayudas al transporte, pero fuentes de Moncloa ya avisan de que esto llevará su tiempo. Apuntan a un nuevo decreto y a priori rechazan impulsar un texto solo con las medidas que les están exigiendo ahora el PP y Junts después de tumbar ese decreto. El Ejecutivo les ve nerviosos y cree que ellos mismos se han dado cuenta de que no han medido bien las consecuencias. En todo caso, dice Moncloa que no pueden trocear y renunciar a parte del escudo social que negociaron como un todo con sus socios y dejar caer medidas como la prohibición de los desahucios o la subida del salario mínimo. Esta idea que se está planteando de que, bueno, pues, ¿por qué no se trocea? Pero ¿por qué queremos hacer recortes? ¿Queremos ayudar a los pensionistas pero no queremos ayudar a los afectados de la Dana? Decía ayer el ministro Bolaños en el canal 24 Horas que trocear el decreto tampoco les garantiza los apoyos y dio a entender que el objetivo ahora es recomponer puentes con Junts para poder sacar el escudo social con la mayoría de la investidura. De ahí que sus críticas más duras las dirijan contra el PP. En eso están volcados porque creen en el PSOE que tan importante como encontrar la solución es que los ciudadanos entiendan que esa oposición destructiva, como dijo Sánchez, tiene consecuencias. Seguimos en el abierto, Ana. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y qué va a hacer el PP? Dicen que presentan sus propias alternativas y que de momento rompen las relaciones parlamentarias con el gobierno, lo que lleva a la pregunta de ¿qué van a negociar entonces? David Junquera, buenos días. Buenos días, Ángels. El PP quiere escaquearse en el reparto de culpas y tras presentar decretos alternativos para salvar la subida de las pensiones, los abonos de transporte bonificados o las ayudas de la Dana, ahora anuncia que rompe relaciones parlamentarias con el gobierno hasta que el gobierno haga porque este entuerto esté solucionado. Espeta Feijóo que si Sánchez pone de su parte, la cosa se arregla rápido. Si lo que le preocupan son los españoles, estoy seguro de que esto lo solucionamos en 2 tardes. Esto decía el Feijóo de la noche, pero no será tan fácil si atendemos a lo que decía el Feijóo de la mañana. Lamentablemente, el Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados.
Asegura el PP que quiere subir pensiones, pero sin palacetes, sin aumentar el IVA de luz y alimentos y sin favorecer la ocupación, y que no va a consentir que un Sánchez débil y carcomido por la corrupción acuda al Congreso cada día con trágalas, trampas y chantajes. Comisiones Obreras y UGT han anunciado movilizaciones para el próximo 2 de febrero. Acusan al PP y a Junts de oportunismo y lo que piden al Gobierno es que apruebe un nuevo paquete de medidas sociales con otro decreto. Usted decía Pepe Álvarez de UGT. Las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar paradas, por eso también les anuncio que con toda seguridad las organizaciones sindicales en los próximos días vamos a poder dar una respuesta a esta situación que es del todo intolerable. Dice Donald Trump que va a recurrir el primer revés judicial que se ha llevado la decisión de un juez de bloquear una de las medidas que el presidente de Estados Unidos firmó al llegar a la Casa Blanca y que acaba con algo que recoge la Constitución: reconocer la nacionalidad estadounidense a los niños que nazcan en ese país al margen de la situación legal en la que estén sus padres. El juez ha sido muy contundente. Dice que nunca ha visto tan a las claras una norma que vaya contra la Constitución, así que suspende esta orden un par de semanas ante la demanda que habían puesto 22 estados demócratas. Y el fiscal de Washington se felicitaba de que el juez haya visto la urgencia y la gravedad de la orden ejecutiva. Dice que es normal que la justicia bloquee una decisión absurda, dice, del presidente Trump. Washington, Sara Canals. Un bloqueo de 14 días que se aplica a nivel nacional y dictado por este juez federal que además apuntó que en más de 4 décadas como juez no recuerda un caso en el que la decisión fuera tan evidente y que este decreto, asegura, es claramente inconstitucional. Y es que es la enmienda 14, recordemos, la que garantiza la ciudadanía a hijos de migrantes y extranjeros que nazcan en suelo americano desde hace más de 150 años. Y además no es la única demanda. Aparte de esta, hay 5 otras en marcha presentadas por fiscales demócratas o organizaciones de derechos civiles. Donald Trump dejaba claro que lo peleará hasta el final, mientras horas después, desde el despacho Oval, se preparaba para firmar más órdenes ejecutivas. La más relevante es la desclasificación de los asesinatos de Martin Luther King o de JFK, una muerte que ha dado lugar a muchas teorías de la conspiración. Y mientras firmaba ese decreto, aseguraba que mucha gente lleva décadas esperando este momento, vendiéndose como el presidente de la transparencia. Así que en Estados Unidos Trump lanza sus primeros mensajes con la inmigración y con esa decisión de desclasificar los papeles sobre el magnicidio contra John Fitzgerald Kennedy. Y hacia afuera su mensaje se enfoca en la Unión Europea, o eso hizo ayer Trump en su intervención ante el Foro de Davos, donde volvió a amenazar con aranceles a Europa. From the standpoint of America, the EU treats us very, very unfairly, very badly. Se queja de que Europa les trata muy mal a los Estados Unidos porque hay mucha regulación, un enorme déficit comercial y quiere que aquí compremos más fuentes de energía de Estados Unidos para equilibrar la balanza. Y además pidió a los estados de la OTAN que inviertan no ya el 2%, sino el 5% de su PIB en defensa, y eso Bayo ha vuelto a abrir el debate. Sí, no es la primera vez que Donald Trump aprieta las tuercas a los aliados europeos. Pero su exigencia de que eleven el gasto militar al 5% de su Producto Interior Bruto parece una quimera. Ni siquiera Estados Unidos se sitúa cerca de esa meta y casi un tercio de los integrantes de la OTAN actualmente sigue sin alcanzar el objetivo mínimo del 2%. El problema no es Estados Unidos, el problema es Europa, decía ayer el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, anticipando una revisión al alza de los objetivos de gasto en la próxima cumbre de La Haya en junio. Allí Trump se reencontrará 4 años después con sus aliados y seguramente habrá tirón de orejas para los alumnos menos aplicados, como España, que se sitúa a la cola de los 32 miembros de la OTAN, con un gasto militar que no llega al 1,3% del Producto Interior Bruto. Y del Foro de Davos quedan también las declaraciones del presidente argentino Javier Milei en favor de Elon Musk y su saludo, en contra de Sánchez por pedir que los dueños de las redes sean responsables de lo que se dice en ellas, y también con esta relación particular que Milei establece. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
Y el tiempo, que va a ser hoy estable a la espera de que la cosa cambie mucho este fin de semana por una fuerte borrasca en Europa, Jordi. De lo más destacable de hoy, la temperatura alta en el Cantábrico, el Mediterráneo o el Valle del Guadalquivir, con máximas que podrán superar los 20 grados, al igual que en Canarias. Mucha precaución ahora en carreteras del interior, hay mucha niebla, se irá deshaciendo, en general sol, pero cuidado porque con el paso de las horas el viento irá ganando intensidad en Galicia, también en el Cantábrico, especialmente en la cordillera cantábrica. Rachas que ya avanzada la tarde y sobre todo la próxima noche podrán superar los 100 km por hora. También será aquí, en Galicia y el Cantábrico, donde la lluvia a lo largo de la tarde irá ganando protagonismo. El juez Adolfo Carretero pide amparo al Poder Judicial porque dice que está siendo víctima de un linchamiento. Su interrogatorio, Elisa Mouliá, la mujer que denunció a Íñigo Errejón, provocó 900 quejas al Poder Judicial, que ha abierto una investigación por un comportamiento que ha generado malestar en buena parte de la judicatura. Miguel Ángel Campos. El titular del Juzgado 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha anunciado que va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial ante el linchamiento mediático y hostigamiento, dicen literal desde su entorno directo, al que se ha visto sometido desde que se hizo público el duro interrogatorio que practicó a la supuesta víctima de violencia de género, Elisa Mouliá. Paralelamente, el juez ha anunciado que ha abierto diligencias de investigación para averiguar de dónde partió la filtración del vídeo, que ha supuesto la apertura de un expediente por parte del propio Poder Judicial. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces afirman a la SER que existe un profundo malestar generalizado, tanto por la filtración del vídeo como por el modo en el que el juez Carretero interrogó a Mouliá. Del mundo de la justicia queda también el mensaje del rey ayer en Barcelona, en la entrega de los despachos a los nuevos jueces y juezas que ahora se incorporan. Pide Felipe VI una conducta ejemplar e independencia. Tendréis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas. Y en Cataluña está en el aire la alcaldía del municipio de Ripoll, donde gobierna la independentista de ultraderecha Sílvia Orriols, que ayer perdió una cuestión de confianza. Ahora los partidos de la oposición tienen un mes para intentar forjar una mayoría. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Ha empezado ya esa cuenta atrás para los partidos de la oposición, que necesitan 9 de los 11 votos que suman entre 5 fuerzas diferentes para poder presentar un candidato alternativo a la hasta ahora alcaldesa. Cuando se realizaron las últimas elecciones municipales, fueron incapaces de sellar un pacto, pero ahora tienen una segunda oportunidad. La alcaldesa del partido de ultraderecha independentista Alianza Catalana presentó esta moción de confianza esperando que de nuevo la oposición no se ponga de acuerdo y así pueda sacar adelante el presupuesto municipal. El 23 de febrero es la fecha límite para la presentación de una posible moción de censura. Si no, Sílvia Orriols continuará en el cargo. Los datos del Instituto de Salud Carlos III señalan que ya hemos pasado el pico de la gripe. Mariola Lourido. Alivio para los hospitales y la atención primaria porque lo peor de las infecciones respiratorias agudas ha pasado ya. Hemos dejado atrás el pico y ha empezado a descender la incidencia de la gripe, según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III. Han bajado ligeramente la positividad y las hospitalizaciones de gripe, del virus respiratorio sincitial y de la COVID, que 5 años después de la pandemia, esta temporada está bajo mínimos. Aunque la curva se ha doblado, los expertos dicen que hay que mantener la vigilancia porque entre los menores los casos de gripe siguen al alza y esto puede provocar un repunte en otros grupos de edad como los mayores. Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha pedido a los jueces que emitan 2 órdenes de arresto contra 2 líderes talibanes de Afganistán. Les acusan de crímenes de lesa humanidad contra las mujeres. Pablo Morán. Hace casi 3 años y medio que los talibanes volvieron al poder en Afganistán. Desde entonces han prohibido que las jóvenes estudien en las universidades, han cerrado salones de belleza o han vetado el trabajo de mujeres en las ONGs, incluida Naciones Unidas. Pero lo peor lo ha acreditado el fiscal de la Corte. Una persecución sin precedentes de mujeres y niñas bajo este régimen, víctimas de asesinatos, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones o limitaciones a todo tipo de derechos fundamentales. También de aquellos que las apoyan o no están conformes con las reglas oficiales o la comunidad LGTBIQ+. Por ello, Karim Khan reclama estas 2 órdenes de detención a los jueces.
Una contra el líder supremo de la organización y otra contra el presidente de la Corte Suprema afgana, ambos plenamente responsables, dice, de crímenes de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder. Esta es la primera petición de arresto, pero no será la última, según el fiscal. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Detrás de este programa de radio hay muchos y buenos periodistas que cada madrugada, mientras los demás dormimos, se afanan en encontrar el dato exacto, el testimonio clave, la palabra justa, para contarnos cada mañana la realidad que está ahí fuera, en las calles, en los centros de trabajo, en los hospitales, en los parques o en las instituciones. A esta hora hay muchos otros periodistas preguntando, mirando, escuchando a seres humanos de carne y hueso para ir testando a lo largo del día la marcha del mundo. Es un trabajo que hacen con conocimiento, con método, del que deben responder ante otros periodistas que son sus jefes y sobre todo ante ustedes, que nos escuchan o leen y que tienen la soberana libertad de irse a otros sitios si notan que le dan gato por liebre. Esta tarde nos vamos a reunir en Madrid varios centenares de personas para celebrar el periodismo que hacemos en el diario El País, porque ya hemos rebasado la cifra de 400.000 suscriptores. Es una cifra mágica, porque significa que ya están dispuestos a sostener y a defender el periodismo digital que hacemos el mismo número de personas, la mayoría en España, que en los mejores tiempos del País de papel. Y solo puedo decirles gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.